este panel. Buenos días. A ver, entro yo con la pregunta para Pero luego entre mis bien, compañeros. entre bien. Voy a entrar Ya. bien. Doctor Ron, ¿cómo está usted? A ver, sabemos ya el presidente de la Asamblea participará como candidato presidencial, lo hará el 2 de octubre, justo en el día en que fenece el tiempo para inscribir las candidaturas. Viene el reemplazo, Viviana Veloz. Yo conversaba en algún momento y decía, a ver, y si Viviana Veloz también se lanza para la reelección, ¿cómo queda el tema de la presidencia de la Asamblea? Y otro más, que quiero escuchar también de los conocedores. ¿El presidente de la República puede ausentarse por qué vía? Por, qué sé yo, el hecho de solicitar un permiso, la ley me refiero del Código Orgánico de la Democracia o el Código de la Democracia lo respalda. ¿Cómo estas dos preguntas en una, doctor Ron? Buenos días nuevamente. Buenos días, siempre es un gusto atender a I99. Saludos a todos. A Gracias. ver, primero vamos con el tema de la sucesión vicepresidencial. Uno, prácticamente ese es el nombre que ¿Ya? se va a dar en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Recordemos que la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, artículos 93 y 94 establecen ciertos parámetros de renuncias o licencias sin remuneración en el caso de que se pretendan nuevas elecciones de quienes ejercen una dignidad. En este caso, Henry Kronfle está o es parte del binomio presidencial por el Partido Social Cristiano, por lo tanto, él no va a un proceso de reelección como asambleísta nacional o provincial. Ujú. Entonces, Henry Kronfle, al momento de inscribir su candidatura, debe renunciar a su cargo como asambleísta, no como solo presidente de la asamblea, Ya, sino como asambleísta en ya. general, ¿sí? Lo cual hace que obviamente quede vacante la presidencia de la Asamblea Nacional. Ya. La Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución establecen que la Asamblea Nacional tiene dos vicepresidencias. En este sentido, a quien le compete asumir el cargo de presidente, bueno, en este caso de presidenta de la Asamblea, es a Viviana Veloz, quien es la vicepresidenta uno de la Asamblea, quedándose vacante nuevamente el cargo de vicepresidente uno de la Asamblea. Ese cargo no es que el vicepresidente 2, me parece que es el señor Navarrete el apellido, del asambleísta, tengo miedo de equivocarme, no es que pasa a la vicepresidencia número 1, sino que se queda vacante la vicepresidencia número 1 y la asamblea en un pleno ordinario tiene que hacer la selección de este vicepresidente o vicepresidenta 1. Correspondería, creo que en este caso, por el tema de paridad y equidad de género, que sea una mujer. Ahora, Viviana Veloz, ¿sí? Va a la reelección como asambleísta. Ujú. Por lo tanto, ella tiene que pedir licencia sin remuneración desde el primer día de su campaña electoral. Ya. ¿Qué generará eso? Que nuevamente quede vacante la presidencia de la Asamblea y asuma esa vicepresidencia uno, ¿sí? Temporalmente, por los 42 días que dura la campaña, la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso es lo que debería suceder en el normal decurso de las sucesiones según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, vamos a los otros casos que igual establece el artículo Sí. 93. Para toda dignidad, ¿sí? Que en este momento esté ejerciendo este cargo público, electo a través de las elecciones extraordinarias, le rige el tema de licencia sin remuneración o renuncia. ¿Cómo opera esto? En Ujú. el caso de que se vaya a una reelección de acuerdo a la dignidad, ya lo hemos hablado previamente, inclusive en este espacio, Daniel Noboa tiene que obligatoriamente pedir una licencia sin remuneración y hacer la sucesión vicepresidencial constitucional automática, independientemente de si es Verónica Abad, si es Perico de los Palotes, Ya. quien sea, Correcto. ¿sí? Ujú. El vicepresidente. Las otras personas, ¿sí? Que van a una postulación, en este caso a una candidatura diferente del cargo que ostentan, deben en ese momento, en el momento de inscribir la candidatura, perdón, hacer la renuncia de sus cargos. Ya vimos que, por ejemplo, en las primarias de ADN, el viceministro Torres va a ser candidato, Sí. el ministro Olsen va a ser Ujú. candidato, la ministra Frischi va a ser También. candidata, Diana Jacome va a ser candidata. Ujú. Todos ellos van a tener que renunciar al momento o previamente a la inscripción de la candidatura.
¿sí? Esto Correcto. se nos ha olvidado y se les ha olvidado en Sí, sí, algunos sí, sí, sí. casos, Ujú. ¿sí? Se les ha olvidado en algunos casos hacer estas renuncias a ciertos servidores públicos. Pero ahora que estamos en este ojo del huracán, de tanta dispersión en cuanto a la inscripción de las candidaturas y de si es o no es candidato, de seguro las infracciones electorales en el caso de no haberse dado dicha renuncia estarán al orden del día. Pero bueno, esas son las sucesiones en la Asamblea y eso es Ujú. lo que tendría que suceder con la candidatura de Daniel Noboa. Comprendido, doctor Ron. Muy bien, muy pedagógico. Muchas Continúa el gracias. abogado Ramiro Cepeda. Aquí viene lo difícil. La Ay, difícil. oiga, ¿por qué me hacen esa fama, Esteban? No hay derecho. Oiga, Es que no es el... Ramiro, siempre me toca estudiar cuando me vas a Bien. entrevistar porque me preguntas, me toca hacer una revisión de tweet, de leyes, pero está bien, eso es parte de la preparación Claro, está bien. y realmente es un reto, entonces está súper bien. Y Qué solo chévere. ten la seguridad que nosotros también nos preparamos cuando Sí, tenemos de igual entrevistados manera. de Es su Claro que sí. verdad, talante. es verdad. Así que también es recíproco y el recíproco el respeto. Esteban, hay algo que a mí me da vueltas en la cabeza. El presidente, si quiere ser candidato, como de hecho ya lo ha demostrado que quiere ser candidato y ya ha escogido su binomio, ¿tiene necesariamente que pedir licencia? Primera pregunta. Segunda pregunta, sobre el mismo tema. Puede jugar con los tiempos. Sabes que en horas de trabajo no pido licencia, pero pido licencia de 8 de la noche a 6 de la mañana. Segunda pregunta. Y tercera pregunta en el mismo orden, porque todas tienen hilación. Esto es posible porque para mí, y adelanto mi criterio, eso sería un fraude a la ley. La segunda Muy pregunta, bien, no. sí, perfecto. A ver, Ramiro, aquí estamos en un tema, y yo siempre lo he explicado didácticamente, con ese círculo entrópico del que alguna vez nos habló Hayek, ¿no es cierto? Nos dice que las diferentes capas del caos y la entropía van permeando hasta que se vuelve un problema de carácter institucional o jurídico. Ya sabemos que el tema entre Daniel Noboa y Verónica Abad es un tema de carácter personal. Es un problema de carácter personal que surge quién sabe cuándo y no nos interesa eso a los electores. Sin embargo, se ha movilizado la administración pública para tratar de remover, en este caso, a la vicepresidenta Abad y que no se dé la sucesión vicepresidencial. Sin ¿Sí? éxito. Ah, sí, sí, exactamente. Además que hay otra cosa, ¿no? Ya con la renuncia de Kronfle, ¿te acuerdas que especulábamos que Kronfle podía ser el vicepresidente? Bueno, ahora va a poner a Viviana Veloz como vicepresidenta. Bastante complicado se le viene eso al presidente, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, este problema de carácter personal se lo vuelve jurídico y se lo vuelve político. Políticamente es un problema que se sigue exacerbando, es un tema de desconfianza entre las dos personas, etcétera. Ahora, jurídicamente, tan solo tiene que aplicar la ley. Es decir, aplicar el artículo 93 del Código de Democracia y pedir la licencia sin remuneración. Los otros temas de esto de que las horas laborables, las horas no laborables, etcétera, vienen a ser bypasses o fugas de las normas que restan el efecto jurídico de obligatoriedad de las disposiciones. Sin embargo, recordemos dos cosas. En el sector público, según la LOCEP, existen cargos de confianza, existen contratos técnicos, prestación de servicios profesionales y también existen, obviamente, las dignidades de elección popular. Se ha hablado previamente de que un presidente no tiene pues un horario laboral. ¿Sí? No tiene un horario laboral. O sea, a las 2 de la mañana se va a desconectar y ¿qué pasa si se repite el terremoto en Manaví? Se va a desconectar y decir, no voy a atender este tema por un horario laboral. Bastante complicado. Pero, a pesar de esto, hay una certeza jurídica jurisprudencial, que es la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral Ramiro en la que sancionó a Pavel Muñoz. Pavel Muñoz realizó campaña existiendo esta prohibición legal de realizar campaña cuando es un servidor público, ¿sí? Que no haya presentado su renuncia o su licencia sin remuneración, apoyando obviamente a Luisa González. Los descargos que presentó, en este caso, el abogado de Pavel Muñoz, el doctor Arturo Cabrera, que es muy elocuente en materia electoral, señalaba que efectivamente la filmación de los spots publicitarios fueron fuera de horario laboral. ¿Sí? Es decir, no recuerdo las horas exactas a partir de las 6 de la tarde, y que además Pavel Muñoz había ido a los mítines de Luisa González que eran en horas y fines de semana. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Contencioso Electoral? En jurisprudencia y ojo, de segunda instancia, lo cual hace que esta sea un precedente. Que no es que el horario laboral es el que interfiera en romper este principio de equidad que tú señalas o que se genere este fraude a la ley,
sino que es la posición y la calidad de alcalde la que le da una ventaja comparativa de convocatoria diferente a otras personas que no ostentan esta calidad de alcalde. Hagamos una pregunta retrospectiva en ese sentido. ¿La calidad de presidente no le da esa misma ventaja a Daniel Noboa, siendo que es una autoridad de carácter nacional? Pues sí, la lógica racional y el ejercicio de subsunción jurídica me dice que sí. Por lo tanto, este tema del horario laboral y demás, a mi modo de ver, no es aplicable. ¿Sí? Es Coincido buscarle. contigo y yo creo que aquí yo tuve de profesor al doctor Galo García Feró y siempre me repetía lo mismo. Cuando la interpretación de una norma te conduzca al absurdo, vuélvela a pensar porque una norma no te puede conducir al absurdo. Y esto es un absurdo. Pero te planteo otra hipótesis, que el presidente diga, no voy a hacer campaña. ¿Puede un candidato renunciar a su derecho de no hacer campaña? ¿Podrá renunciar al dinero que le dan para la campaña electoral? Eso lo puede hacer y no le va a hacer ni cosquilla. Pero puede renunciar a su derecho de hacer campaña. Estamos en derecho público, Ramiro, ¿no es cierto? Derecho público, derecho electoral, donde efectivamente tenemos un principio de legalidad que establece que nosotros solo podemos actuar o, en este caso, realizar omisiones o no actuar de acuerdo a los postulados que la ley prevé, ¿sí? No es que tengo un ámbito desregulado, ¿sí? El tema de la campaña electoral no es una obligación y no se considera una obligación legal por parte de los candidatos. Por eso nosotros tenemos en lo que se denomina las etapas de la campaña, las frecuencias de la campaña, ¿no es cierto? Entonces hay etapas en las cuales los candidatos hacen o no hacen campaña. El presidente, a pesar de que no existe un artículo en el Código de la Democracia que faculte la renuncia a hacer campaña, podría no hacer campaña, como tú bien dices, e inclusive renunciar al fondo de promoción electoral, que ya lo han hecho otros candidatos, ¿no? Pero eso no exime dos cosas. La primera de estas es que efectivamente el fondo va a ser asignado, que no lo utilice y que no haga la pauta en los medios de comunicación respectivos y que el CNE no pague a los medios de comunicación. Es una cosa, finalmente es un ahorro para el Estado. Pero te digo una cosa, en la agenda gubernamental hay pues opciones y hay actitudes proselitistas, ¿sí? De hecho, es normal y esos son los problemas al tener un presidente o autoridad candidata. ¿Qué es lo que pasaría? Nosotros tenemos un catálogo de infracciones que pueden realizar los candidatos, leves, graves y muy graves. Y por lo menos se identifican 7 conductas, ¿sí? 7 conductas de los candidatos. Daniel Noboa no puede dar dádivas, no puede hacer regalos, no puede participar en la inauguración de obras y no podría inmiscuir la agenda electoral en la agenda política y de administración pública so pena de una sanción, ¿sí? Así que la línea en ese sentido es muy, muy, muy fina y tendrían que cuidar los miembros del staff ministerial y su cuerpo de asesores que no se haga ninguna actuación proselitista ni elocuciones verbales que tengan que ver con campaña. Porque en ese momento, y siendo como está caldeada la oposición por otro lado, le van a presentar las respectivas denuncias. Además que en el Tribunal Contencioso Electoral, querido Ramiro, se ha abierto la caja de Pandora de las infracciones electorales, porque se las está desnaturalizando y ahora cualquier actuación que presuponga una conducta irracional infraccionaria está siendo denunciada. Es lo que yo decía siempre. ¿Qué pasaría si Daniel Noboa, sin licencia, sin remuneración, empieza a hacer campaña? Le van a llover, pues, las infracciones electorales. Segundo, ¿qué pasa si él dice, ok, renuncio a hacer campaña? Y tenemos las mínimas actuaciones dentro de la agenda política en la cual él se crea candidato y diga algo, le van a proponer una infracción electoral, conociendo cómo está de vertiginoso el lado de la oposición gubernamental. Entonces las líneas son muy delicadas. Para mí, como tú bien dices, buscarles estos bypasses o las normas válvula para impedir el cumplimiento de una norma que te da una obligación dura, específica, coherente, es caer en estas dilaciones de la abstracción que tú mismo dices me resultan ilógicos dentro de la racionalidad humana. Esteban, antes de darle el paso a Javier, que también desea preguntar, ¿qué sucedería si a la señora Abad se le ocurre venir de Israel acá, justo en ese tiempo?
¿A qué estaría sometida? Es que a mí me cuesta pensar, y créeme que me cuesta pensar, que por el hecho de venir ella está infringiendo la ley. Es evidente que a ella le hicieron un aislamiento político, fue sometida a un éxodo, todo le han quitado, o sea, nadie más que ella tiene en su ser y en su cargo el hecho de ¿cómo le llaman ahora? De un tema político, de una presión política por parte del Ejecutivo para declararla dueña de nada, como el Puma, dueña de nada, pese a tener un vicepresidente, que un vicepresidente sigue sin ser nada, pero no entiendo cómo se hacen los consejos de seguridad cuando ella obligatoriamente tiene que estar. Hay en muchas figuras y en muchos organismos de última instancia del Estado en que la figura del presidente sí va, pero ¿qué sucedería si esta señora viene justo en esa época? Ok, entiendo la pregunta. Verónica Abad, aparte de aplicarle la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP, ¿sí? Al estar con esta delegación dentro del servicio exterior, hay pues la Orgánica del Servicio Exterior. ¿Qué es lo que sucede acá? Que como ella tiene esta delegación y es parte del cuerpo diplomático del Ecuador, en este caso en representaciones internacionales, se somete a las disposiciones claras de la Ley del Servicio Público. Son similares en cierto sentido respecto de las causales, pero diferente en cuanto al manejo de tiempos. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Servicio Público me dice que si un servidor público no se presenta por 3 días consecutivos a su trabajo, tiene que ser, en este caso, destituido a través de un proceso sumario administrativo. Sin embargo, la Ley Orgánica del Servicio Exterior me dice que esos 3 días no son 3 días, sino que son 8 días, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si Verónica Abad se ausenta de la representación? En primer lugar, hay un problema súper complicado, que en este momento Verónica Abad ha dicho que todavía se encuentra en Israel y no se ha dado el traslado ofrecido a Turquía. Ella es la jefa de misión. Recordemos que ella ostenta pues la jefatura de la misión como máxima autoridad. Entonces, digamos que en ese sentido no hay una jefatura ulterior a ella que pueda determinar la ausencia de ella por 8 días. En el servicio exterior hay una dirección específica de representación, digamos que la dirección técnica antes de llegar al canciller o a la canciller en este caso. Y es esta dirección técnica la que tendría que determinar exactamente que Verónica Abad se ha ausentado de funciones por 8 días consecutivos, injustificable, para quitar, en este caso, el cargo de embajador, ¿sí? Sin embargo, tendría que darse, esto está dentro de la ley del servicio público, ¿sí? Pero hay una delegación intermedia. Tendría que darse alguna infracción, en este caso la ley del servicio público per se, no a la ley del servicio exterior, para que Verónica Abad en este caso tenga un impedimento laboral. Sin embargo de esto, Ramiro, y ahí viene la complejidad, ¿sí? Las causales por las cuales en este caso la vicepresidenta o el vicepresidente del Ecuador puede ser removido del cargo son las mismas que el presidente. Es decir, destitución, pero no vía administrativa, ¿sí? Sino destitución por juicio político, revocatoria de mandato, ¿sí? O que le suspendan los derechos políticos por alguna situación que sea una infracción electoral o sea en este caso un proceso penal, lo cual impide que ejerza el cargo. Se está olvidando de un Esteban. ¿Cuál sería? Por muerte. Ah, bueno, también, claro, obviamente. No, está bien, no, sí, valga la aclaratoria. No, es que léame entre líneas, por favor. Le paso a Javier Segarra, por favor. Léame entre líneas. Ramiro, siempre es un gusto. Sí. Javier. Gracias, Ramiro. Saludemos a Eduardo Mendoza, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días. Buenos días y buenos días, Esteban. Por favor, sigamos con el Buenos días, Eduardo. Hermano, buenos días. Gracias. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. A mí me parece increíble que los ecuatorianos estemos analizando y ustedes opinando sobre, desde el punto de vista jurídico, qué le conviene al país, qué pasa si renuncia el uno, qué pasa si el otro es candidato, cuando hay otros problemas fundamentales que requiere el Ecuador. No sé si esa lectura usted coincide conmigo, doctor. Sí, Javier, a ver, es un tema de politizar o llevar a la administración pública problemas de carácter personal. Hemos tenido y se genera un desgaste del tema. Sí, hemos tenido un desgaste absoluto del tema de la pugna o la pelea entre Daniel Noboa y Verónica Abad, cuando sabemos que la solución es sencilla.
que se tiene que dar un respeto al artículo 93 del Código de la Democracia. Punto, coma, se acabó, sigamos con las candidaturas. Correcto. No hay otra cosa que hacer, pero seguimos dando vueltas, ¿sí? Se han activado, Javier, y esto es para complementar la última pregunta que me hizo Ramiro, que no la contesté, se activó el tema de la infracción por violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral. De hecho, Verónica Abad recientemente cambió inclusive de abogados. Entonces hay que ver qué sucede allá, ¿no? También qué dice el Tribunal Contencioso Electoral, que al mismo tiempo está en su propia lucha interna por la determinación de la presidencia. Sin embargo, toda esta problemática y la movilización de problemas personales al ámbito de la administración pública o al medio ambiente político hace que el tema se desgaste, pero además, y aquí lo trascendental, Javier, que la agenda gubernamental se mueva a esos temas, ¿sí? Que los ministros de Estado tengan que decir que se está fraguando un golpe de Estado en lugar de hacerse cargo de los problemas que tienen que atender. Que las bancadas oficialistas y no oficialistas tomen partida y eso enemiste la gestión legislativa. Que eso sea traspolado al Consejo de Participación Ciudadana y entre consejeros se insulten. Que eso vaya al Consejo de la Judicatura y se pretenda hacer una movilización judicial de recursos. Entonces, mira el efecto irradiador de la problemática, ¿no es cierto? Mientras que la solución es tan sencilla como la aplicación de norma, nosotros vemos una traspolación de las agendas y eso es lo que te complica la gestión gubernamental, Javier. Claro, porque aplicar las normas sería lo jurídicamente, lo legalmente adecuado. Acá, en cambio, estamos pensando en que los intereses partidistas, personales, políticos, están siendo privilegiados por sobre los intereses de los ecuatorianos, cuando hay temas mucho más preocupantes para la población. De hecho, te digo una premisa y es una falacia que escuché justamente el día de ayer con uno de los actores y candidatos asambleístas por determinada lista. Él decía que determinada persona tuvo la valentía de aplicar la Constitución y las leyes. Solo mira dónde llegamos, el estrato, sí, mira el estrato de irracionalidad. En el Ecuador se ha vuelto Ser un valiente. privilegio aplicar, sí, de valientes o un privilegio aplicar la Constitución y las leyes. En el Ecuador, cumplir las obligaciones constitucionales de un cargo ahora es un logro, ¿sí? Y es porque estamos teniendo esa irracionalidad de la concepción de las obligaciones de los servidores públicos, estimados. Por eso es que nuestro país está como está, pasan los años y en vez de superarnos o de salir, de producir, de generar, etcétera, etcétera, estamos hundiéndonos y seguimos peleando en situaciones muy personales, muy partidistas, muy políticas. No sé si Eduardo también está en este diálogo, mi querido doctor, así que Eduardo, adelante. Querido Esteban, Gracias. una vez más y a toda la audiencia, buenos días. Escuchando lo que conversas y como siempre contigo, Esteban, es muy grato conversar porque hacemos realmente un tema pedagógico para que la gente lo entienda y didáctico para que lo entiendan bien, la audiencia y la teleaudiencia. Muchos años hemos bregado hasta llegar a donde hemos llegado, ¿no? Desde la nueva democracia, 40 años. El problema es que el otro día veíamos y conversábamos con mis compañeros con el tema de binomios, nada más, de los 17 binomios, los analizamos el martes, y los mismos problemas se siguen dando. Si tú ves hacia atrás, el estiaje se dio, la economía se jorobó, el empleo se complicó, el acceso al crédito sigue igual, complicado para unos, para otros no. Lo que no había en demasía son dos cosas. El tema de la inseguridad, que es uno, y el otro, que en principio la institucionalidad sí hubo cierta certidumbre de la nueva democracia, pero esto ha ido concluyendo o, dígolo yo, mignetizándose en que los dueños de los partidos de 20 años acá son los dueños de las instituciones y de los que trabajan, de los que mandan allí y no son de las personas. Entonces, con todo este panorama, con líderes que se creen reyes, ¿cuál es el camino, mi querido amigo? Porque el problema es que se desgasta la palabra democracia y se desgasta la palabra y el espíritu de la misma, Esteban Ron. Gracias, Eduardo. Siempre es grato igual conversar contigo. Manera. Mira, yo creo que en este punto realizar una reconfiguración estatal o del sistema electoral ecuatoriano es bastante complicado porque tú requerirías
determinar la caducidad de ciertas partes de este sistema, que lo vas a lograr solo a través de una constituyente. Sin embargo, ¿sí? Tú puedes aumentar los estándares democráticos, es decir, tomar partes del sistema electoral y generar mayores grados de conflicto. Y en este caso, creo que el régimen o la parte del componente del sistema electoral que es absolutamente deficitario tiene nombre y apellido: organizaciones políticas. Sí, señor. Sí, y todo lo que implica alrededor del ejercicio de representación en organizaciones políticas. Te pongo claro ejemplo, yo puse en X el otro día cuáles son las causales de los camisetazos, ¿sí? Y encontré, legislativamente hablando, 7 causales, y lo que te digo que no es algo empírico, sino que está en la norma. Primero, las organizaciones políticas incumplen con el tema de la formación político-partidaria, es decir, que hay una formación ideológica de la cosa pública y de al menos del manejo del Estado. Ninguna organización política en la actualidad tiene una formación específica de sus candidatos. Segundo, que los candidatos tengan una militancia mínima dentro de las organizaciones políticas para que por lo menos sean consecuentes dentro de sus actuaciones y además se formen. No existe norma. Tercero, candidatos invitados a diestra y siniestra. De los binomios presidenciales que todavía nosotros no sabemos, yo veo por lo menos solo 2 organizaciones políticas quienes pretenden tener un binomio militante, y uno así nomás, ¿no? La Revolución Ciudadana, porque Diego Borja no es pues militante de la Revolución Ciudadana, y el Partido Social Cristiano, que volvió a poner militantes después de haber puesto a Jan Topic y a Diana Hackam. Ninguna otra organización política tiene militancia dentro de sus binomios. Y ni se diga en el tema de los asambleístas, que ya vimos que la semana anterior algunos asambleístas de otras tiendas políticas se vincularon a ADN. Ese es otro tema, ¿sí? Las organizaciones políticas tienen un régimen deficitario dentro de sus estructuras. ¿Qué es lo que pasa? Sus directivas, su dirigencia provincial y nacional está sostenida en un cacicazgo. ¿Qué es este cacicazgo? Que las decisiones no pasan por ejercicios de democracia interna, no solo en la selección de candidatos, sino dentro de las propias dirigencias, sino que están a merced de lo que diga un líder hegemónico, líder histórico, líder lo que sea. ¿Sí? Entonces, la oponibilidad interna de las organizaciones políticas tampoco te da chance de respirar. Otra cosa, igual dentro del tema de los camisetazos. La militancia debe ser respetada dentro de la organización política, lo cual te da una coherencia al menos de legitimidad. ¿Qué es lo que pasa? Se designan a los candidatos. Ya vimos lo que pasó con Diego Borja. Cuando se designó a Diego Borja, algunas personas que asistieron a la convención de Alianza País se retiraron del recinto. Es decir, no tienes esa oponibilidad a los criterios de los grandes caciques de las organizaciones políticas. Todas estas reformas que se está... y los umbrales de representación no han sido subidos. Estos umbrales de representación son las votaciones mínimas que requieren las organizaciones políticas para mantener su personería jurídica elección tras elección. No han sido subidos y, perdón, que el sistema de estimulación de alianzas electorales, es decir, que en este caso, cuando las organizaciones políticas se coaligan, el sistema y el umbral es el mismo para todos y no proporcional. Es una alcahuetería del 2020 que se hizo para que subsistan las organizaciones políticas. La implosión está ahí. Sin embargo, ¿cuál es el tema deficitario acá? ¿Sí? Ha habido en el Ecuador iniciativas de reformas del Código de la Democracia que tocan el sistema de organizaciones políticas. Pasan a la Asamblea, pero claro, pues, y en la Asamblea Nacional se quedan, se estancan, se van al cajón del archivo perpetuo. ¿Y por qué? Porque lamentablemente a las organizaciones políticas no les conviene que se les fiscalice ni que se les cree un régimen más estricto, ¿sí? Porque requieren de esa libertad, ¿sí?, maltrecha para tomar decisiones o generar, en este caso, cualquier tipo de candidatura a su antojo. Ahí está el problema, estimado Eduardo. Y si queremos cambiar en algo el sistema electoral o de representación, ya ni siquiera el electoral, el sistema de representación, hay que partir por ahí. Pero se necesita de mucha voluntad política, y la voluntad política en el Ecuador es lo más variable que existe. Esteban, tomo yo el micrófono porque se le voy a dejar una tarea a usted que siempre le gusta que le deje tarea. Póngase con todo lo que va a venir después, digo en unas semanitas, con el inicio de la campaña electoral. ¿Usted cree que teniendo tan sabroso plato en el seno de la Asamblea Nacional, el presidente Kronfle va a querer una expectativa de que casi no es expectativa, sino una certeza que no va a ganar,
versus la certeza de la presidencia y volverse en el fiel de la balanza de de varios temas que hay que resolver en sede legislativa? ¿A qué le parece ese temita para la próxima? Y yo también le tengo Pero, una. pero, Ramiro, sumemos que otra cosa, ¿no? Que en el caso del encargo y si se quiere hacer el tema de la vicepresidencia o encargarla a la presidencia de la República, a quien le correspondería es ya Viviana Veloz, ¿no? Claro. Entonces, Sí, señor, imagínate Viviana Veloz como vicepresidenta encargada. a eso? Yo no sé. Con un juicio como el de la fiscal y de Mónica Palencia ad portas, mi querido Ahí Esteban. mismo, sí. Y yo Sí, sí. te dejo otra tarea con la de Ramiro para la próxima que conversemos. Seguro. Ha dicho el líder de la lista 5 que quiere ir a una asamblea constituyente para terminar todo lo que se ha hecho e ir más o menos que a la impunidad, ¿no? Así que lo hablamos la próxima, ¿te parece? No va a la constituyente, eso sí te lo digo Qué de bueno. frente. Pero Qué los bueno, argumentos eso está la bueno. próxima, querido Eduardo, sí. Muchísimas Seguro. gracias, querido hermano. Fuerte Gusto de abrazo, saludarte. gracias a todos ¿ah? por su Placer de espacio. verte. Excelente Nos vemos la resto de próxima. Vamos a Sabe que usted tiene una